vamos, chavales, porque en el día de hoy les traigo el resumen de la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido y quieren que sigamos trayéndolo al canal, pueden dejar su like y suscribirse. Y es que la jornada de Champions empezaba con la vuelta del Sporting de Portugal contra el Bodo Glimt, un encuentro que la mayoría de la gente pasó por alto debido al abultado resultado a favor del Bodo Glimt en el partido de ida, ya que los noruegos se llevaron la victoria por un 3-0 en casa y estaban a un solo paso de clasificar a los cuartos de final. Pero el Sporting de Portugal quería aguarles la fiesta y desde el primer minuto avasallaron a sus rivales con ocasiones de todo tipo. En el minuto 34, Gonçalo Inácio logró abrir el marcador con un poderosísimo cabezazo tras el centro de Trincao desde el córner. El Bodo Glimt no era capaz de encontrar su mejor versión durante el partido y al inicio de la segunda mitad encajarían el segundo, en una acción individual fantástica de Luis Suárez, llegando hasta línea de fondo y pasando atrás a su compañero Pedro Goncalves, que entraba completamente solo por el centro del área, rematando a placer y dejando al Sporting a un solo tanto del empate. Este tercer gol se le resistió bastante hasta que una mano de Yorkan dentro del área provocó el penalti que el colombiano Luis Suárez convertiría desde los 11 metros. De esta manera nos marchamos a la prórroga con igualdad máxima en el marcador. Nada más arrancar el tiempo extra, Maximiliano Araujo metería el 4-0 con un zapatazo brutal en un rebote dentro del área, adelantando por primera vez al club portugués en la eliminatoria. Posteriormente, Rafael Nel, un delantero de tan solo 20 años, metería el quinto gol para sentenciar por completo el partido, acabando así con el sueño de los noruegos, pero prolongando la ilusión del Sporting, que tras esta clasificación se convierte en la gran revelación del torneo. El segundo partido del día enfrentaría al Manchester City y al Real Madrid en el Etihad. Tras el resultado de 3-0 en la ida con hat-trick de Federico Valverde, los de Pep se encontraban ante un reto muy complicado de superar, pero por supuesto no imposible, ya que esa misma tarde se había vivido una remontada del Sporting al Bodo Glimt con el mismo resultado. Y a pesar de que el Manchester City era quien debía remontar el resultado adverso, las ocasiones más claras de esta primera parte las tuvieron Vinicius y Fede Valverde, que perdonaron varios errores graves de los de Pep Guardiola, hasta que en el minuto 22 de partido ocurrió algo que lo cambiaría todo por completo. Tras una excelente jugada individual de Vinicius, el brasileño tiraría directo al palo, pero esta vez lo que parecía otra ocasión perdonada por los de blanco acabó en un rebote muy peligroso que el mismo Vinicius remataría a portería vacía. Esta vez allí se encontraba Bernardo Silva, quien estiró el codo para evitar el gol del Real Madrid, contactando el balón de lleno y provocando tanto el penalti por mano dentro del área como su expulsión al evitar un gol manifiesto. Vinicius desde el punto de penalti esta vez sí que logró batir la portería de Gianluigi Donnarumma, adelantando a los suyos en el marcador y poniendo el 4-0 en la eliminatoria. A raíz de este gol y a pesar de estar con un jugador menos, llegaron los mejores minutos del City de Pep, generando varias ocasiones de peligro donde Thibaut Courtois se convirtió en el gran salvador del Real Madrid, hasta que en el minuto 41 de partido Erling Haaland consiguió recortar distancias con un tiro raso muy difícil de atrapar para el belga. En la segunda parte bajó la intensidad del club inglés y aunque lograron batir la portería del Real Madrid hasta en 2 ocasiones, ambos tantos fueron anulados por fuera de juego, llegando a la recta final del partido, donde tras otros 2 goles anulados, esta vez a Valverde y a Vinicius, el brasileño logró su doblete tras un centro de Aurelian Tchouaméni, sentenciando por completo la eliminatoria con un global de 5-1. El tercer partido del día fue entre el Arsenal y el Leverkusen, seguramente una de las eliminatorias más igualadas de estos octavos de final, ya que la ida en Alemania acabó con un resultado de 1-1. En esta vuelta, los de Arteta eran los grandes favoritos para clasificarse a la siguiente ronda, y la verdad es que este encuentro fue un auténtico asedio por parte de los Gunners. Al minuto 36 de partido, Etze con un zapatazo descomunal desde la frontal del área logró adelantar a los suyos, y aunque el segundo se resistió, Declan Rice con un remate raso pegado al palo derecho sentenciaría la eliminatoria ante las aspirinas, finalizando el partido con un total de 10 paradas de Blasby, el portero del Leverkusen, que salvó a los suyos de lo que podría haber sido una humillación histórica. Y terminamos este primer día de Champions
Champions con el Chelsea PSG. El partido arrancó con 2 goles en el primer cuarto de hora. Kvaratskhelia al minuto 6 adelantó al Paris Saint-Germain tras aprovechar un error garrafal de la defensa. El segundo llegaría de la mano de Barcola, que volvería a marcar un golazo por la escuadra como ya hizo en el partido de ida. El Chelsea, aun estando a 5 goles de empatar la eliminatoria, no paró de generar ocasiones, pero se encontraron con Safonov, el muro ruso que con 9 paradas destruyó el sueño de los londinenses. Además, en el minuto 62, Mayulo aprovecharía un rebote en la frontal para meter el tercer tanto definitivo de este partido. Sin ninguna duda, la gran imagen de la noche fue Rossenior, el entrenador del Chelsea, que aun con el resultado de 2-8 en la eliminatoria, seguía dando instrucciones a Garnacho en los últimos minutos de partido. El segundo día arranca con el Fútbol Club Barcelona recibiendo en el Camp Nou al Newcastle. Este encuentro arrancaba con un gol de Rafinha en los primeros compases del partido, quien tras una jugada combinativa espectacular con Fermín López lograba batir sin problemas la portería de Ramsdale. Pero aquí aparecería una de las grandes figuras del partido, Anthony Elanga, ya que el sueco metería el gol del empate aprovechándose de un error garrafal por parte de la defensa del Barça y un pase de Lewis Hall que le dejaría completamente solo ante Joan García. Pocos minutos después, Marc Bernal volvería a adelantar a los de Flick, pero de nuevo Elanga en el minuto 28 metería el 2-2. Parecía que nos íbamos a marchar al descanso con empate en el marcador, pero un penalti sobre Rafinha le daría la oportunidad a Lamine Yamal de meter el 3-2 desde los 11 metros. En la segunda mitad vimos un Newcastle completamente desdibujado. Entre el gol de Fermín López, que puso en ventaja de 2 goles a los culés, y la lesión de Sandro Tonali, hundieron al club inglés, que no dejó de recibir goles en lo que quedaba de partido, con un doblete de Robert Lewandowski y un tanto final de Rafinha, que cerraban esta eliminatoria con un resultado global de 8-3. Los de Flick clasificaban a los cuartos de final y esperarían rival del partido entre el Atlético de Madrid y el Tottenham Hotspur. Y es que los del Cholo visitaron a los Spurs tras una cómoda victoria por 5-2 en el Metropolitano. Aún así, sería el club inglés quien daría el primer golpe en el encuentro. Kolo Muani metería el 1-0 a la media hora de partido y aún con toda la segunda parte por delante, estaban a tan solo 2 goles de igualar la eliminatoria. Pero toda esperanza se esfumaría con el gol de Julián Álvarez nada más empezar la segunda mitad. Aún así, fue revertido prácticamente al instante con un auténtico golazo de Xavi Simons que mantenía vivo el sueño de los Spurs. A partir de aquí es donde empezaría el mejor momento de los de Tudor en toda la eliminatoria, hasta que en el minuto 75 David Janko metería el 2-2 que sentenciaba por completo el encuentro. En los últimos minutos, un penalti de Jiménez permitiría tanto la victoria local como el doblete de Xavi Simons, pero no serviría de absolutamente nada ya que el Tottenham estaba fuera de los cuartos de final. Con esto llegamos a la mayor goleada de toda la Champions League hasta el momento. El Bayern de Múnich pasó por encima del Atalanta en el partido de ida con un resultado de 1-6, pero aún así los italianos tenían la esperanza de la remontada completamente intacta. Y es que la cantidad de bajas del equipo bávaro debido a lesiones y sanciones daba una pequeña posibilidad de revertir el resultado adverso. Desgraciadamente, Harry Kane se convertiría en el verdugo de un equipo que no se presentó ni en la ida ni en la vuelta. Y es que con un doblete del inglés, sumado a los goles de Lennart Karl y Luis Díaz, volvían a humillar a un Atalanta que solo pudo marcar un gol en los últimos minutos. El resultado final de 10-2 en el global mete el miedo en el cuerpo al Real Madrid de Álvaro Arbeloa, que ya espera a los alemanes en cuartos de final de Champions. Y para acabar con el vídeo tenemos la remontada del Liverpool en Anfield. Tras el resultado adverso de los de Arne Slot en la ida en Turquía, buscaban dar la cara ante su afición para remontar a un Galatasaray que estaba siendo una de las grandes revelaciones del torneo. Desde los primeros minutos tuvimos un dominio apabullante por parte de los ingleses, pero aún así les costó bastante meter los primeros goles debido al bloque bajo que propuso el conjunto turco para defender el resultado. En el minuto 25 llegaría el primer tanto de la mano de Boslai para igualar la eliminatoria, y al borde del descanso Mohamed Salah falló un penalti clave para adelantar a lo suyo, y no sería hasta el minuto 51 de la segunda mitad que el Liverpool se pondría por delante con el gol de Kitiki, aprovechando que el Galatasaray con 2-0 en el marcador se empezó a abrir un poco más buscando el empate. Llegarían los 2 goles finales del Liverpool.
Liverpool por medio de Gravenberch y Mohamed Salah, cerrando por completo una eliminatoria que parecía bastante complicada tras la derrota en el partido de ida. Y bueno, hasta aquí el videito. Ya saben que si les ha gustado pueden dejar su like y suscribirse al canal. Hasta otra, y nos vemos, descansen por ahí, chavales.